que el doctor inicie la clase. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, vamos a iniciar. Prendan sus cámaras porque recuérdense que su asistencia se va a valer de que esté prendida su cámara.
Muy bien. Iniciemos entonces. Pues ya vieron parte de una audiencia, vamos a ver algunas otras, pero esto solo era a manera de introducción. Vamos a ir viendo algunas audiencias en la forma que se va desarrollando cada audiencia, les voy mostrando varias audiencias, pero ahorita vamos a ver un poquito más de teoría para que ustedes entiendan algunas cosas que se van a dar en la audiencia, ¿sí? Solo me confirman, por favor, si están viendo la presentación. ¿Están viendo la presentación? Sí, 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 Muy bien. Bueno, miren, entonces, si ustedes ven su programa, miren, el programa está dividido de esta manera. Voy a ver cómo lo hago un poquito más grande. Si ustedes ven nuestro programa, llevamos visto, perdón, toda la primera unidad y vamos a empezar sobre la segunda unidad. La segunda unidad tiene dos temas importantes, el juicio ordinario y los medios de impugnación. Y luego nos vamos a quedar al final con el proceso ejecutivo laboral, ¿sí? Que esto ya es muy poco. La verdad, vamos a abarcar la mayor parte del contenido en este y en el otro, para el segundo parcial y para el final. Lo que les quiero explicar es lo siguiente. Ahorita vamos a ver el juicio ordinario. Por eso es que ustedes ven que solo está aquí esto. Entonces, y por supuesto, vamos a ir desarrollando algunos otros, todos los demás temas del juicio ordinario. Pero ahorita nos vamos a limitar únicamente al juicio ordinario. No obstante, pues, vamos a empezar con las partes fundamentales. Muy bien. Bueno, el juicio ordinario. Ustedes en el derecho procesal civil y mercantil también van a ver un juicio ordinario. Para que ustedes no se pierdan, porque cuando uno ya está estudiando tanto el derecho procesal laboral como el derecho procesal civil y mercantil, se encuentra con que hay un juicio ordinario en laboral y un juicio ordinario en procesal civil. Solo tienen una similitud nada más, que tanto uno como el otro son juicios de conocimiento. ¿Sí? Entonces, un juicio ordinario laboral, lo vamos a poner aquí para que lo tengan así más claro. El juicio ordinario laboral o de trabajo laboral es un juicio tipo por medio del cual se declaran los derechos que se reclaman a través de este proceso. Es como un juicio común, es como un juicio base.
es como el juicio estándar. Le estoy dando varios sinónimos para que ustedes conceptualicen qué es un juicio ordinario laboral. Entonces, el juicio ordinario laboral es de conocimiento. Cuando decimos que un juicio es de conocimiento, es porque en este se conocen derechos que se reclaman por las partes y será el juez quien declarará esos derechos. ¿Por qué hacemos esta diferenciación? Lo que pasa es que tanto en juicios civiles como en juicios laborales e inclusive administrativos, hay juicios estándares, juicios ordinarios y hay juicios de ejecución y también hay juicios cautelares. Inclusive en el proceso civil hay juicios preparatorios. Por ejemplo, si yo les estoy hablando de un juicio ordinario, les estoy hablando del juicio base. Si les estoy hablando de un juicio o de un proceso preparatorio, es decir, que es antes de, y es, por eso se llama preparatorio, porque es para preparar un proceso. Y un juicio cautelar es un juicio, es un procedimiento que se utiliza para prevenir algún hecho o alguna situación. Y el juicio de ejecución es el juicio donde yo ya ejecuto los derechos que me declararon. ¿Sí? Por ejemplo, si nos vamos a un juicio ordinario laboral, donde yo como trabajador reclamo el despido, fui objeto de un despido, y entonces voy ante el juez, reclamo el despido del cual fui objeto y consecuentemente el pago de indemnización, porque se recuerdan, el despido injustificado tiene como consecuencia el pago de indemnización. Entonces me despidieron injustificadamente, voy ante el juez, pido que se declare el despido injustificado y como consecuencia el pago de la indemnización. Muy bien. Yo comparezco, presento mi demanda, se emplaza al patrono para que éste comparezca a verificar, a establecer si en efecto eso es así o él puede probar que no es cierto, y se declara que sí es cierto. Entonces, en sentencia, se ordena al patrono que me paguen la indemnización correspondiente. Bien, eso es un derecho declarado. Es la declaración de un derecho. Lo que hace el juez en la sentencia es declarar. ¿Sí? Les voy a poner aquí un ejemplo. Les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, miren, esta es la parte resolutiva de una sentencia. Y entonces aquí, solo para que lo veamos un poquito en orden, lo único el punto que les quiero hacer constar es lo siguiente. Este es el orden de una sentencia, ¿sí? La identificación del número de proceso, la identificación del juzgado, el lugar y fecha, la parte introductoria, donde se hace constar que se está dictando una sentencia y que el proceso fue promovido por esta persona en contra de esta persona.
Ángel en contra de Marta, ¿sí? Y aquí, aquí hay una parte importante. Todo esto son requisitos que establece la ley del organismo judicial en el artículo 141, si no estoy mal, donde se establece 141, 147, donde se establece qué debe de llevar una sentencia. Entonces, aquí tenemos el clase, tipo y objeto del presente juicio. Entonces, este juicio es un juicio de conocimiento, tipo ordinario, y tiene por objeto el pago de indemnización, vacaciones y demás prestaciones. Luego viene el resumen de la demanda, donde el demandante dice, pues, sus condiciones más generales. Cuándo inició a laborar, cuándo terminó, el puesto que desempeñó, en dónde lo desempeñó, cuánto devengaba mensual y en qué jornada, y lo que está reclamando. Posteriormente, un resumen de la contestación o de la actitud que tomó la parte demandada. Y la parte demandada, pues aquí contestó, si ustedes se dan cuenta, en primer lugar contestó en sentido negativo y luego presentó excepciones perentorias. Y son todas estas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí ya empezó a hacer todos los argumentos de la contestación y después de uno en uno los argumentos de cada excepción y todo lo que quiso decir al respecto en cuanto a sus argumentos. Bueno, entonces, ¿qué quiero que entiendan? Que cada parte está argumentando los derechos que considera que le asisten, que le corresponden, ¿sí? Cada parte está argumentando aquí, se consigna en la sentencia todo lo que las partes dijeron. Y aquí pues hay una audiencia que se le confiere posteriormente al trabajador para que él se manifieste respecto a las excepciones que planteó el patrón. Y pues dijo todo lo que está, ¿sí? Se determina después cuáles son los hechos sujetos a prueba, es decir, qué es lo que se está probando en el proceso, qué es lo que se va a entrar a probar en el proceso. Y aquí pues se entró a probar la existencia de la relación laboral, el pago de las prestaciones laborales y la causa de la terminada relación laboral. Se establecen cuáles son todos los medios de prueba que aportaron ambas partes y se hace un orden o se ponen en un orden partiendo de los documentos que se solicitaron para su exhibición, la confesión judicial que se pidió, ambas partes se pidieron confesión judicial, hubo un reconocimiento de documentos, hubo un informe que se solicitó a la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada y por último las presunciones legales y humanas. Luego de eso hay una consideración de las normas en las que está basada la sentencia. Y aquí en principio, en el considerando 1, hay una citación de normas como en principio el artículo 106 de la Constitución, los artículos del Código de Trabajo, el 2, el 3, el 18, 22 y 30, que regulan todo lo respecto a la relación laboral y el contrato de trabajo, el 79, que regula las causas justas de despido, y el 80, de igual manera, el 353 y el 361, que ya son normas procesales. Posteriormente siguen las consideraciones y aquí ya viene todo el razonamiento. Y aquí ya en la sentencia se está diciendo por qué sí una cosa, por qué no otra cosa, cuáles son los motivos que llevaron al juez a establecer los derechos. Y aquí se dice todo, se explica en toda esta parte. Entonces, aquí es a donde quiero llegar ahorita. Las normas aplicables, ya estamos viendo. En este juicio, por ejemplo, entonces, se declara, miren, con fundamento en todo lo considerado en las leyes, se declara sin lugar la contestación de la demanda en sentido negativo y las excepciones perentorias. Es decir, todo lo que presentó el patrono fue declarado sin lugar. Y se declaró con el demandado y se le ordenó que le pague las siguientes prestaciones: los salarios pendientes, el reajuste al salario mínimo, vacaciones, aguinaldo, bono 14, bonificación incentivo, indemnización, daños y perjuicios. Hasta, inclusive, bueno, aquí se le indica que 3 días después, esta parte de aquí, hasta aquí,
que una vez esté firme la sentencia, se debe de practicar una liquidación, es decir, que se hace una sumatoria de cuánto es a lo que asciende cada una de las prestaciones, porque recuerden que se tiene que tomar como base dos puntos importantes: el tiempo por el cual lo está reclamando y el monto o el salario base, porque recuérdense que eso es lo que se toma para determinar cuánto es lo que se le tiene que pagar por cada prestación. Y aquí entonces se le dice que una vez firme la sentencia, en caso de no, deberá hacerse la liquidación 3 días después de que la sentencia esté firme. Es decir, que se deben de computar todos los montos que se deben de pagar. Y que cuando la liquidación esté firme, deberá de pagar bajo procedimiento de iniciarse la ejecución laboral. Entonces, aquí en esta sentencia de un juicio ordinario, que es un juicio, es un proceso de conocimiento en donde se declaran derechos, lo que se está haciendo en este juicio ordinario, y la sentencia lo materializa, es declarar derechos. Por eso los llevé en ese orden, en el orden que está la sentencia. Se hizo constar qué fue lo que argumentó el trabajador, se hizo constar qué fue lo que argumentó el patrono, se hicieron constar las pruebas que se aportaron y se entró a razonar por qué sí o por qué no con base en las pruebas. Y por último, pues se declara, bueno, esto es procedente, esto no es procedente, y se declaran los derechos. En un juicio ordinario lo que se hace es declarar los derechos. ¿Por qué hago énfasis en esto? Miren pues, la idea es que, por ejemplo, si yo demando a uno de ustedes como mi patrono, si yo los demando a cualquiera de ustedes, y veamos, pierde el patrono. En la sentencia se declara, el patrono Juan Pérez debe de pagarle a Giovanni todas estas prestaciones, A, B, C, D, E. El juez está declarando derechos. Esa sentencia aún no está, aún no lleva la carga impositiva, el coertio que tiene el juez, es decir, la obligación, todavía no, porque ahí declaró los derechos. Ahora bien, queda firme la sentencia. ¿Se va a apelación o no se va? Independientemente de eso, toma su firmeza la sentencia posteriormente. El derecho se declaró y cobró firmeza. Ahí es donde ya viene la ejecución. Y por eso es que hablamos de juicios de conocimiento y juicios de ejecución. Porque lo ideal sería que si se condena al patrono a la cantidad de ciertos pagos, una vez que la sentencia esté firme y practiquen la liquidación y digan, bueno, lo que debe de pagar el patrono son 60,000 quetzales, por ponerle un número. Recibe el patrono la notificación y dice, bueno, ¿dónde llega ante el juez? Y bueno, señor juez, perdí este juicio, vengo a pagar. Por favor, extiéndame el recibo para hacer el pago correspondiente, porque ese dinero tiene que entrar a la tesorería del organismo judicial, no se presenta el pago solo así. Todos los pagos en el organismo judicial, todos los pagos que provengan como orden de un juez, tienen que entrar a la tesorería del organismo judicial. ¿Oyeron? Hay que tener mucho cuidado con eso. Absolutamente todos los pagos. Muy bien. ¿Qué hago? Mediante el juzgado o mediante juez. Entonces me dicen, bueno, señor patrono, usted fue condenado y la liquidación ascendió a 60,000 quetzales. Recibo mi notificación, voy al juzgado y digo, muy bien, señor juez, aquí están los 60,000 quetzales, o deme el recibo para ir a depositar. Me dan el recibo, deposito. Y se acabó. Ahí terminó el proceso. Si se dan cuenta, no llegué a la ejecución, porque solo sentencia, quedó firme, se practicó la liquidación y me dicen, son 60,000, muy bien, llego al juzgado, aquí está el dinero. Hasta este punto, tendría que pasar de esa manera, porque yo como patrono, pues digo, bueno, me vencieron, ya me fui a apelación y perdí la apelación, entonces ya no tengo más, pago. El problema es que no funciona así. Así funciona, pero en muy pocas veces. El problema es que el condenado, el patrono, hablemos directamente de él para que se entienda un poquito mejor,
siempre no paga. Allí es donde viene el proceso de ejecución. Por supuesto, aquí en laboral se inicia de oficio, porque recuerden que aquí hay oficiosidad, ¿verdad? Se recuerdan que aquí la ley es clara en cuanto a la oficiosidad del proceso. Entonces, el juez de inicio, de oficio, inicia la ejecución. Y la ejecución la inicia con una orden que le dice, bueno, no ha pagado, requiérasele de pago. Y ahí sí ya viene la coerción que tiene, el poder de coerción que tiene el Estado. Y dice, bueno, no paga, embárguele su casa, embárguele su salario, embárguele su carro, embárguele lo que se pueda. ¿Sí? Empieza entonces la ejecución. Si el patrono no comparece a pagar voluntariamente, pues se tendrá que buscar qué bienes tiene para embargárselos. Y se recuerdan que inclusive aquí en laboral hay desobediencia, lo que implica que hasta puede ir preso, ¿sí? Por no pagar. Entonces, esta es la situación. El proceso ordinario de trabajo es un proceso de conocimiento en donde se declaran derechos. Es de conocimiento porque aquí se conocen los derechos. Y es un proceso de conocimiento y declarativo porque en estos procesos se declaran los derechos a favor de una u otra parte. O se declaran con o sin lugar los derechos. Para que sea más entendible, se declaran con o sin lugar los derechos. Adelante, Belinda. Licenciada, buenas noches. Usted indicaba de que, bueno, nos da un ejemplo de que si la persona no pagaba, el juez podía embargarle sus bienes, pero si en caso esta persona no tuviera bienes y, bueno, meses antes, supongamos, y pongámosle así, que meses antes él haya hecho contratos de donación o le hayan pasado sus bienes a sus hijos o a su esposa, aún así se le puede embargar a los hijos y a la esposa los bienes de la persona esta. No. Muy buena pregunta. Miren, vean lo siguiente. Vean lo siguiente. Cuando se traba la litis en un proceso, yo ya no puedo venir y mover mis bienes, por decirles algo. O sea, imagínense, si me demandaron, pero ¿cuándo? Primero hablemos de cuándo se traba la litis. La litis se traba en el momento en que yo recibo la notificación de la demanda, ¿sí? Si a mí no me han notificado, y por ejemplo, hoy vendí mis bienes o los vendí, hice algo con ellos y ya no los tengo ahora en mi propiedad, a mi nombre. Y el día de mañana yo recibo la demanda, la notificación de la demanda, no hay ningún problema, porque yo los vendí antes de que se trabara la litis. La litis se traba con la notificación. Ahora bien, si el día de mañana yo recibo la notificación y después de recibir la notificación o en esa misma fecha yo traslado mis bienes o al siguiente día, yo aquí ya estoy cayendo en un delito que se llama alzamiento de bienes. Entonces, yo si lo hago y las partes se dan cuenta, me pueden perseguir penalmente por alzamiento de bienes. Y eso es peor, porque aparte de cárcel va a tener que pagar. Y aparte de eso, los bienes que vendió los va a tener que recuperar a la persona a la que le vendió. Aquí va a haber una prioridad. Por ejemplo, si yo el día de hoy vendo mis bienes y recibí la notificación ayer y voy rápido con alguien y le digo, ¿qué hago? Venda sus bienes y hoy los vendo con fecha de hoy.
y se da cuenta que me está demandando, tiene la oportunidad de iniciar persecución penal en mi contra por el delito de alzamiento de bienes, y si eso se llega a determinar, le van a quitar los bienes a la persona a la que yo se las vendí y se las van a entregar al que me está demandando. Y al que se las vendí, que es un tercero de buena fe, va a tener el derecho de repetir en contra de mi persona por habérselas vendido cuando ya no tuve que vendérselas. Es decir, que me estoy buscando tres problemas. El problema de la deuda que tengo con el trabajador, el problema de la deuda que voy a generar al que le vendí porque ya le van a quitar los bienes, y encima de eso puedo ir preso. ¿Sí? Entonces, eso. Ahora, con respecto a los embargos, solo se pueden embargar los bienes que sean, que estén en propiedad de la persona. ¿Sí? Si tengo una casa y está a mi nombre, me la pueden embargar. Mis cuentas bancarias, solo a mi nombre. Si la persona fallece, aquí sí ya no se pueden hacer muchas cosas. Aquí va a depender de los bienes que la persona ha dejado bajo su nombre. Si no dejó nada, definitivamente no se va a poder hacer mayor cosa. Porque también en la realidad pasa algo que pues a veces es frustrante para las partes, porque a veces demandan a los patronos y resulta que no tienen absolutamente nada que embargarles. Prácticamente, aunque hayan declarado una sentencia de 200,000, 300,000 quetzales, eso ahí se quedará a dormir el sueño de los justos, porque si no tiene bienes, si no quiere pagar y no tiene bienes que embargarle, definitivamente no se va a poder hacer absolutamente nada. Pasa bastante, ¿sí? Pero, ojo, es que aquí hay que hacer trabajo de investigación para saber qué tiene el demandado. Y si hizo, por ejemplo, alguna transacción posterior a la demanda, pues ahí se va el alzamiento de bienes, ¿sí? Eso ya es más complicado para la parte demandada y, por supuesto, le llevará cierto trabajo al trabajador porque hay que averiguar. Eso funciona de igual manera en civil, así funciona también, ¿sí? Entonces, lo que quiero que entiendan ahorita con esta parte es ¿qué es un procedimiento ordinario laboral? Si quieren, anoten ahí una definición así muy puntual. Un proceso ordinario es un proceso de conocimiento que tiene por objeto declarar un derecho o definir una relación jurídica. Perdón, el líquido es objeto de declarar un derecho. Declarar un derecho o declarar un derecho o una relación jurídica. En este participan las partes en igualdad de condiciones. Para lograr convencer al juez de sus pretensiones.
Muy bien. Eso es un procedimiento ordinario laboral. ¿Sí? Es un proceso de conocimiento, es un proceso de cognición, es un proceso en el cual se declaran derechos. Y ahora bien, materia del procedimiento ordinario en el campo laboral. ¿Cuáles son los que son objeto del proceso ordinario laboral? ¿Qué procedimientos se pueden conocer en un proceso ordinario laboral? En primer lugar, pues tenemos el proceso ordinario o de conocimiento. En segundo lugar, tenemos el proceso de conocimiento. Perdón. Tenemos también el proceso en materia de previsión social. ¿Qué conozco en los procesos, en el proceso ordinario de conocimiento? Todo conflicto individual. ¿Cuáles son los conflictos individuales? Por ejemplo, que me despidieron, que no me pagaron horas extras, que no me dieron vacaciones, que no me pagaron bono 14, que me pagaban menos del salario mínimo, que despidieron, por ejemplo, a una persona que gozaba de inamovilidad, como por ejemplo las mujeres embarazadas, o los dirigentes sindicales. ¿Qué más? El patrono inclusive puede demandar al trabajador por haber abandonado el trabajo, por alguna causa justa de despido. Eso es lo que puedo reclamar en un proceso ordinario de conocimiento. Eso representa un conflicto individual. Ahora, los conflictos de previsión social, ¿cuáles son? Donde yo reclamo los derechos de previsión social. ¿Se recuerdan cuáles son? Previsión social. Alguna invalidez, alguna pensión por vejez,
Por lo regular, a quien se demanda para todo esto es al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, porque recuérdense que por eso se llama así, porque ellos son los que prestan la previsión social. ¿Qué casos son comunes en la previsión social? En primer lugar está el de vejez, ¿sí? El de vejez, el de pensión por vejez. Los trabajadores cuando llegan a cierta edad tienen derecho a su jubilación y tienen derecho, por supuesto, a una pensión que el ISSSTE les paga. Para eso, pues las personas pueden hacer los trámites correspondientes ante el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y ahí pues les dicen todos los requisitos que tienen que hacer. Veamos rapidito eso, así ustedes tienen un mejor contexto de todo esto. Vamos a ver aquí. Aquí está, miren. IBS. Por ejemplo, estos son los programas de invalidez, vejez y sobrevivencia. Aquí, estos son los servicios que presta el ISSSTE y por lo regular, el ISSSTE, cuando yo quiero, por ejemplo, veamos qué requisitos necesito para Ay, se me perdió esto otra vez, aquí está. Veamos qué requisitos necesito para pedir una pensión por vejez. Vamos a ver, creo que no me parece esto aquí. Ah, sí, está pasando bien. Aquí está. Me parece esto. Muy bien, entonces, por ejemplo, si yo me quiero jubilar porque ya tengo la edad que establece la ley y las contribuciones, porque tengo que tener dos cosas, edad y contribuciones. Si ya tengo la edad y las contribuciones del ISSSTE, puedo pedir entonces pensión por vejez. El ISSSTE me da todos los requisitos que tengo que cumplir para poder acceder a ese derecho. Si los cumplo de acuerdo a lo que ellos requieren, inmediatamente pues hay un trámite administrativo y me asignan mi pensión correspondiente. Ahora bien, si ellos consideran que no, me niegan la pensión, lo mismo puede pasar en el caso de invalidez o accidente, porque hay personas que ya no pueden trabajar, ya bien sea porque tienen un accidente, por su vejez o por vejez, accidente o invalidez. Invalidez por de las que yo he visto que son crónicas, por ejemplo, es el lumbago. Eso es una enfermedad que se da bastante. Y las personas que no pueden moverse porque eso es una enfermedad de la espalda.
entonces hacen su solicitud. Si el INSS les dice que no, entonces pueden acudir ante un juez de trabajo a solicitarlo y, por supuesto, el INSS se tiene que defender y tiene que exponer por qué no. Y si llegan a la conclusión de que es viable el derecho que está reclamando el trabajador, le ordenan al INSS que le pague o que le haga lo que le tiene que hacer. Por ejemplo, a veces le tiene que hacer algún tipo de procedimiento médico, cosas como esas. Esos son los procesos, entonces, que se llevan los conflictos de previsión social. Por eso se llaman previsión social. Bueno, prácticamente estos son los dos. Dentro del procedimiento ordinario se da la fase de la ejecución, pero como vamos a ver eso después, entonces ahorita no me voy a meter ahí, ¿sí? Muy bien. Ahora veamos entonces quiénes van a ser las partes en un proceso. Aquí básicamente vamos a tener siempre dos. Y vamos a nominarlos así. Actor, o mejor, demandante, demandado. ¿Por qué los vamos a nominar demandante y demandado y no trabajador patrón? A veces, cuando se presentan los juicios y una persona dice, yo fui trabajador de tal, laboré o en tal lugar, en tal empresa, de tal a tal fecha, mi patrón no era tal. Y entonces llega al que están demandando y que la persona que está demandando lo nomina como patrón y dice, yo no reconozco la relación laboral, yo no tuve una relación laboral con esa persona. Entonces, no es técnico que de entrada se nomine a una persona, nosotros en el sentido académico, no es técnico que nosotros de entrada llamemos a una persona trabajador o de entrada llamemos a una persona patrono, porque precisamente a veces ese es el derecho que se pretende declarar. Yo vengo y digo, demando a tal persona, él fue mi patrono, comparece la persona a la que le estoy demandando y dice, yo no fui patrono de él. Yo a él lo contraté para realizar tal cosa y fue un trabajo temporal y él prueba, perdón, el trabajador no prueba porque en este caso la relación laboral la tiene que probar el trabajador y en este caso, por ejemplo, no el trabajador, el demandante no prueba la relación laboral, entonces nunca se le va a poder llamar trabajador. Por lo tanto, yo solo puedo llamarle demandante. Será en el discurso, en la dilación del proceso, en donde yo establezca si es trabajador o no es trabajador. Ahora bien, si yo vengo, demando a una persona, digo, bueno, yo trabajé con esta persona, fue mi patrono, comparece él y dice, sí, yo tuve una relación laboral con esta persona, pero realmente no le debo lo que él está pidiendo, le debo solo esto. Recuerden, aquí, vean esto. En este segundo ejemplo, el patrono comparece y dice, sí, tuve una relación laboral. Entonces, ahí está aceptando que él fue su trabajador. Ahí ya lo puedo llamar trabajador. Mientras tanto, mientras él no reconozca, no lo puedo llamar como trabajador porque, como le repito, si al que se le está demandando dice, yo no tuve relación laboral con esta persona y se logra probar, entonces sería antitécnico que en el transcurso del proceso yo llame trabajador a alguien que en la sentencia declare que no lo fue. ¿Me explico? Entonces, lo más correcto es que a las partes se les llame demandante o demandado en el proceso laboral, ¿sí? Al demandante también se le puede llamar actor. Y esto es porque, pues, como aplicamos supletoriamente el derecho procesal civil y mercantil, en el derecho procesal civil y mercantil al demandante también se le llama actor. Y hay una explicación del por qué se le llama actor a los que presentan la demanda, al demandante. Y es la siguiente. Recuérdense que estos derechos, pues no son, tampoco es que sean nuevos del todo, y se desarrollaron precisamente en el derecho civil en Roma. Cuando surge
la idea de establecer quién de las dos personas tiene un derecho, no existía lo que hoy conocemos de demanda, de abogados y todo eso. Imagínense, hace 2000 años, 2500 años, ¿cómo pudo haber funcionado todo eso? Estaban los magistrados o los jueces de ese entonces que pues llegaban ante ellos las personas que tenían conflictos, pero como las personas que tenían esos conflictos no sabían de cierta manera cómo exponer el problema que tenían, contrataban a alguien para que este alguien los representara, y de ahí empiezan a hacer la figura del abogado. Contrataban a alguien que tenía el don de representar, pero ¿qué es lo que él hacía? Él actuaba. El abogado entraba en un papel de actor y actuaba respecto de lo... Por ejemplo, imagínense, yo vengo y tengo el problema. Llego con alguien que se dedica a eso y le digo, bueno, lo que pasó fue esto. El día tal, yo andaba caminando aquí, o contraté a una persona para que hiciera esto, y él me dijo tal cosa, entonces yo lo que hice fue esto, esto y esto y esto y esto. Le explico todo lo que pasó. La persona a la que yo contrataba, él actuaba delante del pretor, delante del juez, y le explicaba o le ejemplificaba como que fuera un actor con los actos que le escuchó a su cliente para poder convencer al juez. Y así es como nace la figura del actor o demandante, porque él actuaba representando los hechos que habían pasado. Y por eso se le llama actor. Entonces, este es un resabio que se sigue utilizando todavía en la actualidad, y lo encontramos inclusive en el Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, demandante o actor. Entonces, en el proceso ordinario laboral vamos a tener por lo regular siempre a un demandante y a un demandado. Va a depender del tipo de proceso o del tipo de derecho que yo esté reclamando para poder determinar si puede existir alguien más. Entonces, podemos hablar de un tercero. Podemos hablar de un tercero. Lick, perdone, ahí en la tercera, en el tercer individuo o tercera persona que usted nos está mencionando, se refiere a esa persona a la que le dicen tercero civilmente demandado. Sí, sí, en el derecho laboral no totalmente, y va a depender de algunas cosas. Ahorita voy con la explicación. Gracias, Lick. ¿Dónde están? Porque se me perdieron. Ah, aquí están. Bueno, entonces miren pues, ¿cómo funciona lo del tercero? En el derecho laboral, a veces las empresas están en una especie de consorcios. Imagínense, está la blanco sociedad anónima, amarillo sociedad anónima, verde sociedad anónima, por darles un ejemplo, y les estoy hablando de 3 personas. O, por ejemplo, Juan Pérez, Pedro Pérez, José Pérez, 3 personas distintas. Y a veces los trabajadores trabajan para los 3, ¿sí? Eso sucede bastante. O también se utilizan algunas figuras en fraude de ley, como por ejemplo la tercerización o los famosos outsourcing. No sé si han escuchado eso, o tal vez alguien ha trabajado en un outsourcing o está trabajando en un outsourcing, que son empresas que se dedican a hacer lo siguiente: vengo yo, contrato a alguien, ¿sí? Y le digo, bueno, ¿usted qué hace? Tal cosa. Muy bien, lo contrato. Y entonces vaya a trabajar a tal lugar. Un ejemplo muy claro
lo digo porque es algo que pasa. Están estas empresas de outsourcing, contratan personal, firman un contrato de trabajo y hasta se llaman outsourcing. Es que miren, de veras, qué mala asesoría, porque solo desde el momento en que se llaman outsourcing, ya uno sabe que no están haciendo las cosas correctamente. Entonces, hay una empresa, una entidad, varias que se llaman outsourcing, sociedad anónima, outsourcing no sé qué, sociedad anónima, contratan a las personas y les dicen, bueno, aquí está el contrato de trabajo, firman un contrato entre Juan Pérez y outsourcing. Es una relación laboral entre estos dos. Pero resulta que lo mandan a trabajar como vendedor a Electra. Hacen bastante eso con los vendedores de Electra. Los mandan a trabajar a Electra. Entonces, miren, ¿qué pasa? Está ahí el vendedor, Juan Pérez, que fue contratado por outsourcing, está vendiendo electrodomésticos en Electra, ¿sí? Y ahí está todo el día. Tiene metas, le ponen metas, tiene un supervisor de ventas, o sea, todo lo que me imagino que pasará ahí, no conozco al 100, pero sí he visto la estructura, cómo funciona. Entonces tienen un supervisor, tienen un jefe, tienen, ¿cómo se llama? Métricas que cumplir, montos de ventas que cumplir, semanal, mensual y un montón de cosas. Juan Pérez utiliza el uniforme de Electra. Ahí está. Y le dan un teléfono. Miren, todo lo que un trabajador necesita. Entonces, el trabajador viene, Juan Pérez, y dice, bueno, me despidieron. ¿A quién demando? ¿Demando al que aparece en mi contrato outsourcing, sociedad anónima, o demando a Electra? La Corte de Constitucionalidad en doctrina legal ha establecido que el trabajador no tiene obligación de saber quién específicamente es su patrono, ¿sí? Y entonces se puede demandar a cualquiera de los dos, o a los dos. Entonces van a haber dos demandados. Pero imagínense que yo demando solo a Electra. Entonces, Electra, al momento de comparecer ante el juez, puede decirle al juez, señor juez, yo no soy la persona que lo contraté, fue outsourcing, entonces lo llamo como tercero, ¿sí? Así es como funciona un tercero. Pero vean, para no confundirnos, esto solo es un ejemplo, porque aquí en el mejor de los casos, como trabajador, demando mejor a los dos. ¿Para qué se llama un tercero? Mejor demando a los dos, porque la obligación aquí es solidaria. Para esto, vámonos al artículo 5 del Código de Trabajo, por favor, y vean lo que establece este artículo. Porque lo que hace aquí, por ejemplo, outsourcing, ¿qué fue lo que hizo aquí? Él quisiera aparentar ser un intermediario, pero realmente no lo es, por lo que dice el artículo 5. Dice, toda persona que contrate en nombre propio los servicios de uno o más trabajadores para que ejecuten algún trabajo en beneficio de un patrono, este último queda obligado solidariamente por las gestiones de aquel para con él o los trabajadores, en cuanto se refiera a los efectos legales que se deriven de la constitución del presente código, de sus reglamentos y demás disposiciones aplicables. Es decir, miren, que yo no puedo contratar a alguien y después mandarlo a trabajar con otro. Claro, o sea, la ilegalidad no está en que lo contrate yo y lo mande a trabajar con otro. La ilegalidad está en que yo no me quiera hacer responsable como patrono de él solo porque lo mandé a trabajar con otro. Entonces, el artículo 5, en este primer párrafo, lo que establece es, si yo hice eso, soy responsable solidariamente con la persona con la que mandé a trabajar a esta persona, al trabajador. ¿Sí? Entonces, eso es solo para aclararles.
El punto aquí es el tercero. Entonces yo puedo llamar como un tercero. Ahora, quiero aclararles algo aquí. Estas son las partes, solo estas, demandante y demandado. Ahora bien, dentro de las partes vamos a hacer una clasificación, un 3.1, y vamos a poner sujetos procesales. Eso ya es diferente, porque en sujetos procesales, aquí, en primer lugar, tengo al demandante, los que pueden en algún momento comparecer. Tengo al demandado, puedo tener un tercero, y aparte de todos ellos, están todos los que participan en el diligenciamiento del proceso. El juez, el oficial, el oficial, los abogados. Eso es diferente, miren. No es lo mismo partes que sujetos procesales o partes procesales. Dejémoslo en sujetos procesales para que no se confundan, ¿sí? Partes solo van a ser siempre los que están en el litigio. Partes van a ser solo las que están en el litigio, ¿sí? Demandante y demandado. Puede aparecer un tercero. Ellos son las partes. Porque recuérdense que los abogados, aunque sea abogado de la parte demandante o de la parte demandada, ellos no son partes, ellos auxilian a las partes. Y entonces ellos se convierten en sujetos procesales. Los sujetos procesales van a ser todos los que participen en el juicio, ¿sí? Sujetos procesales, todos los que participen en el juicio. Partes, solo los que están en el conflicto, ¿sí? Muy bien. 10 minutos más y los dejo. Vamos al punto número 4. Capacidad procesal en materia de trabajo. Miren, primero, capacidad procesal. Tenemos que hablar primero de capacidad. ¿Quién es una persona capaz en principio? ¿Quién es alguien que puede valerse por sí mismo, en principio, de forma más general? Esto es derecho civil. ¿Quién es? ¿Qué tipo de persona es la que tiene capacidad? Pregunto. ¿Quién quiere responder? Adelante. Licenciado, no sé si entran esto los que tienen la mayoría de edad, porque Correcto. ya tienen capacidad jurídica. Correcto, Kimberly. Adelante, Belinda. Adelante, Belinda. Creo que Belinda no... Bueno, sigamos. Exactamente. Quien tiene capacidad en principio,
Ok, Belinda. Si quiere, escriba. Quien tiene capacidad, en principio, es la persona que tiene mayoría de edad. De hecho, el artículo 8 del Código Civil nos dice quién tiene capacidad de goce y capacidad de ejercicio. Entonces, la capacidad de goce, ya sabemos perfectamente que no es el que no tiene 18, y la capacidad de ejercicio es el que tiene 18. Entonces, cuando estamos hablando de capacidad procesal, estamos hablando primero de aquel que tiene esa capacidad de ejercicio porque puede hacer valer sus derechos, y como estamos hablando de procesal, estamos hablando de aquel que tiene 18 años y que tiene un conflicto que resolver. ¿Por qué? Por ejemplo, imagínense que yo soy un trabajador, no tengo cómo ejercer mis derechos porque no tengo dinero por cualquier razón. O tuve un accidente y no puedo comparecer ante el juzgado por X motivo. Tengo capacidad porque tengo más de 18 años, pero procesalmente no puedo asistir. Entonces, para eso puedo contratar a una persona que me represente como mandatario. En este caso tendría que ser un abogado. O, en todo caso, podría ser algún familiar, porque recuerden que yo le puedo otorgar mandato a mis familiares en los grados de ley o a un abogado para que me represente. ¿Qué si no se puede hacer? Por ejemplo, yo tengo capacidad, no hago todo eso, no contrato a un mandatario y resulta que uno de ustedes, de buena fe, quiere representarme. No puede, por ejemplo, ir Kimberly ante el juez y decir, señor juez, yo soy Kimberly y vengo a reclamar los derechos de Giovanni. Eso no se puede, porque la capacidad lo que establece es que yo en persona, en lo personal, tengo que asistir ante el juez a reclamar mis derechos. Ahora, si no puedo por X motivo, está bien, pero me tiene que representar otra persona con el documento legal, un mandato. ¿Sí? En el derecho de trabajo puede representarnos a alguien, pero respecto al auxilio. Eso es diferente. Es decir, alguien que nos asesore. Ustedes, por ejemplo, todos ustedes ya pueden comparecer ante un juez de trabajo a auxiliar a un trabajador. Y lo único que tienen que hacer es presentar su carnet porque la ley establece que los estudiantes de derecho pueden hacerlo. ¿Sí? Inclusive los representantes de las empresas pueden hacerlo. La ley no exige que tengan un grado académico en este último caso de los representantes legales que tengan un grado o conocimientos de derecho. No obstante, ya ahí se recuerda, como les dije anteriormente, que si ustedes van por la parte demandada o si están asesorando a la parte demandada, sí es necesario que conozcan. Ahora, cuando es por el trabajador, realmente no es tanto porque ahí hay tutelaridad y entonces el trabajador con que pida exactamente qué quiere reclamar, pues ahí creo que se va la demanda, no hay mayor cosa. Muy bien, entonces esta capacidad procesal en materia de trabajo tenemos que entenderla desde el punto de vista del artículo 8 del Código Civil, desde el punto de vista del artículo 44 del Código Procesal Civil. Por favor, anoten todos estos artículos, ¿sí? Desde el punto de vista del artículo 31 del Código de Trabajo, Código Civil, les dije artículos 8 y también 16, por favor. Y 31 del Código de Trabajo. Licenciado, disculpe, mencionó un artículo del Código Procesal Civil. Sí, pero no lo anoten todavía, porque se lo van a anotar ahorita en la representación de las partes y sus limitaciones en el Código de Trabajo, en el punto número 5.
Pasemos entonces, bueno, solo otra cosa. Cuando estamos hablando de capacidad procesal, no solo de la capacidad que tiene el trabajador, también tenemos que hablar de la capacidad del demandado. ¿Cuándo el demandado no tiene capacidad? Cuando él no es al que se le debe de demandar. Por ejemplo, saben que es un homónimo, ¿verdad? Dos personas que tienen el mismo nombre. Imagínense que yo demando a Juan Pérez y por X motivo existe cabal otro Juan Pérez cerca de este otro Juan Pérez y se le notifica al que no es. Y entonces él, cuando comparece al juzgado, dice, yo sí soy Juan Pérez, pero no soy el que tuve relación laboral con el trabajador. Ha de ser otra persona. Entonces, a este Juan Pérez no tiene capacidad procesal porque no está obligado. Esto se explica mejor desde el concepto de falta de legitimación. Y entonces aquí vamos a hablar de dos tipos de legitimación. Vamos a hablar de la legitimación activa y legitimación pasiva. ¿Quién tiene la legitimación activa? El que en teoría reclama el derecho, y la legitimación pasiva la tiene él o la persona a la que se le está reclamando el derecho. Cuando hablamos de legitimación activa, tenemos que entender que esa persona a la que le estoy reclamando el derecho puede soportar mi pretensión o es el indicado para soportar mi pretensión. Y por eso les ponía el ejemplo de tuve una relación laboral con Juan Pérez, lo demando, pero por cuestiones de ahí sí que casualidades, y pasa, porque ha pasado, se le notifica a otra persona que no es, sí es Juan Pérez, pero no es al que le estoy demandando, no es a la persona que tengo que demandar. Entonces, esta persona no tiene legitimación pasiva, no tiene la capacidad para ser parte demandada, porque no es él al que le debo de demandar, sino es al otro Juan Pérez. Quien tiene la legitimación pasiva va a ser el otro. En otras palabras, y para que lo entiendan mejor, tengo que demandar con el que tuve la relación laboral, no con quien no tuve la relación laboral. Pero no quiero que confundan el hecho de que si yo no sé exactamente, miren, y esto se da más en las empresas, en los consorcios, porque hay sociedades que se prestan trabajadores. Eso es malo, eso no hay que hacerlo porque el trabajador en algún momento puede venir y demandar a todas. He tenido procesos donde han demandado a 5 entidades, a 4 entidades, y todos llegan diciendo, es que yo no tuve una relación laboral, yo no tuve una relación laboral, yo no tuve una relación laboral. Perfecto, pero también ellos tienen que demostrarlo. Entonces, sí. Entonces, en principio ahí, ellos, si no demuestran que no, si el trabajador no demuestra que tuvo relación laboral con ellos, entonces se dan fuera. Pero si el trabajador demuestra que sí tuvo relación laboral con ellos, como por ejemplo por el ejemplo que les estaba dando de outsourcing y Electra, ahí tuvo relación laboral con los dos. Por lo tanto, ahí los dos soportan o tienen legitimación pasiva, los dos tienen capacidad para ser demandados. O sea, hay que tener capacidad para demandar y también hay que tener capacidad para ser demandado. En otras palabras, hay que tener capacidad para demandar o legitimación activa y hay que tener capacidad para ser demandado o legitimación pasiva. ¿Se entendió esto? Sí, licenciado. Perfecto. Sí, Muy bien. Ahora bien, pasemos a la... voy a bajar esto aquí para que se mire mejor. Pasemos a la representación de las partes y sus limitaciones en el Código de Trabajo.
La representación. Ya hablemos un poquito de esto con respecto al mandato. Entonces, si yo no puedo, primero, partamos del hecho de que regularmente los patronos son sociedades anónimas, ¿sí? Y recuérdense que aquí tenemos, generalmente, tenemos personas individuales y personas jurídicas. Las personas individuales, pues ya sabemos que somos todos nosotros, y las personas jurídicas que van a ser todas, cualquier tipo de entidad, pública o privada, sociedades anónimas, privadas, sociedades anónimas, asociaciones, y públicas, todas aquellas que puedan representar al Estado, municipalidades, entidades descentralizadas, autónomas, la USAC, el IX, los ministerios, perdón, el Estado, todas estas entidades directamente, el organismo legislativo, el judicial, todos estos son entidades, personas jurídicas públicas. Entonces, si yo demando al Estado, quien tiene que comparecer en representación es la Procuraduría General de la Nación, porque se recuerdan quién representa al Estado. Es la Procuraduría. Por lo tanto, cuando comparezca el representante, y ahí sí la persona física, el abogado o quien mande la Procuraduría a hacer la defensa del Estado, él tiene que llevar un documento que acredite que él tiene la capacidad para representar. ¿Sí? Va a depender del tipo de entidad que esté representando para verificar el documento que le dé la representación. La ley establece en el artículo 16 del Código Civil, ahí anoten de nuevo el artículo 16 en la representación de las partes y sus limitaciones en el Código de Trabajo, anoten el artículo 16, porque ahí se establece quién va a ser el representante de cada uno de las entidades dependiendo de la entidad. Por ejemplo, vamos a ver. Veamos, artículo 16. Las personas jurídicas forman una entidad civil distinta de sus miembros individualmente considerados. Puede ejercitar todos los derechos y contraer obligaciones que sean necesarios para realizar sus fines y serán representados por la persona u órgano que designe la ley, las reglas de su institución o sus estatutos o reglamentos o la escritura social. Bien, entonces, ¿quién los representa? ¿Quién representa a las entidades? Lo representa quien la ley establece. Por ejemplo, en el caso de sociedades, lo representa el administrador. En el caso de las municipalidades, el alcalde y el síndico primero. Ley de Código Municipal. Lo anterior que representan las sociedades, Código de Comercio. Vamos a ver, el Estado, la ley de la Procuraduría General de la Nación. ¿Quién representa al Estado? El Procurador General de la Nación, ¿sí? O sea, el representante de las entidades va a ser el que la ley designe. No obstante, si la ley designa, por ejemplo, en el caso de las municipalidades, que el representante legal va a ser el alcalde o el síndico primero, ellos pueden delegar esta representación en un mandatario. Tanto personas individuales como personas jurídicas pueden delegar su representación en un mandatario, ¿sí? Y obviamente, pues aquí tiene que ser, si es una entidad del Estado, están obligados a contratar a un abogado para que sea sus mandatarios. Ahora, si es una persona individual, va a ser un abogado o una persona que sea su familiar dentro de los grados de ley. Artículos 189, 190 y 191 de la ley del organismo judicial. ¿Sí? Y por supuesto, aquí tenemos que hablar de algunas cosas también importantes respecto a la representación de las partes y sus limitaciones. En primer lugar, cuando
una persona jurídica comparece como parte demandada o parte actora, tiene que demostrar la persona física que llegue en representación, el ser humano que llegue en representación, tiene que llevar el documento correspondiente y este documento, primero, tiene que cumplir con forma, con fondo y aparte debe de estar inscrito en el lugar correspondiente. Y pongo aquí un ejemplo muy claro. Si yo comparezco como representante legal de una sociedad, es decir, soy el administrador de la sociedad, ¿cuál va a ser mi documento? Mi acta de nombramiento. Y ese acta de nombramiento tiene que cumplir con forma, es decir, tiene que cumplir con todos los requisitos del Código Notariado. Tiene que cumplir con fondo, es decir, que tiene que tener una congruencia y establecer los puntos importantes que determinen que me están dando la representación. Y tiene que cumplir con los requisitos administrativos de registro, porque las actas notariales donde consta la representación deben estar inscritas en el registro mercantil. Ejemplo 2. Comparezco en nombre de una sociedad, pero soy un mandatario. ¿Sí? Bien. Como la sociedad puede delegar todo en un mandatario. Entonces, forma y fondo. En primer lugar, forma. Debe de estar constituido ese mandato en una escritura pública y cumplir con todos los requisitos que establece el Código Notariado, fondo. Y como es mandato, debe de estar inscrito en el registro electrónico de poderes. ¿Sí? Fundamento, artículo 49 del Código Procesal Civil y Mercantil. Perdón. No. Es 44, disculpen. Veámoslo. No me aparece mi Código Procesal Civil. Aquí está. Artículo 44 y artículo 45. Capacidad procesal. Para litigar las personas que tengan libre ejercicio de sus derechos. Las personas que no tengan el libre ejercicio de sus derechos no podrán actuar en juicio, sino representadas, asistidas o autorizadas conforme a las normas que regulen su capacidad. Aquí estamos hablando, por ejemplo, de los menores de edad o una persona que ya no tenga capacidad volitiva y que ya haya sido declarada en estado de interdicción. También, las personas jurídicas litigarán por medio de sus representantes conforme la ley, sus estatutos o la escritura, con base en lo que vimos en el artículo 16 del Código Civil. Las uniones, asociaciones o comités, cuando no tengan personalidad jurídica, pueden ser demandadas por medio de sus presidentes, directores o personas que públicamente actúen en nombre de ellos. El Estado actuará por medio del Ministerio Público. Aquí, por favor, si no les habían dicho en otras clases, siempre que encuentren en el Código Procesal Civil y Mercantil Ministerio Público, es Procuraduría General de la Nación, por la reforma que existió cuando el ministerio y la Procuraduría se convirtieron en entidades independientes y cada una ahora tiene su propia ley. Antes, porque el Ministerio Público ejercía las dos funciones, la de Procuraduría y la de Ministerio Público. Y aquí viene la justificación de la personería. Los representantes deberán justificar su personería en la primera gestión que realicen, acompañándole el título de su representación. No se admitirá en los tribunales credencial de representación que no esté debidamente registrada en la oficina respectiva. Por eso les ponía el ejemplo. Va a depender de qué calidad es la que yo tenga y así será como la tengo que acreditar, con base en lo que la ley me establezca respecto a la representación que tenga.
Si comparezco como síndico, síndico primero o alcalde en representación de una municipalidad, ¿qué documento tendría que llevar? Aquí lo que tengo que llevar es una certificación del secretario de la municipalidad donde certifique el acta de toma de posesión y certifique también el nombramiento que me otorga el Tribunal Supremo Electoral, porque recuérdense que es el Tribunal Supremo Electoral el que nombra y dice en un documento, bueno, Juan Pérez es el alcalde, Pedro Pérez es el síndico primero, y entonces tengo que, como si comparezco en representación de una municipalidad, comparezco con esos documentos, pero como esos documentos van a ser copias, entonces tienen que estar certificadas por el secretario de la municipalidad. ¿Sí? Así es como justifico. Va a depender del tipo de representación o de la entidad que esté representando para acreditar mi personería con base en el documento. Ahora, puntualmente, estos artículos, anótenlos en el artículo 323 del Código de Trabajo, porque este es el que regula cómo se debe de comparecer a un proceso de trabajo, a un proceso laboral, que al final de cuentas termina diciendo lo mismo, 323 del Código de Trabajo. Licenciado, perdone, entonces en el artículo 323 del Código de Trabajo están relacionados con los artículos 44 y 45 del Código Procesal Civil y Mercantil. Aquí en este artículo, por favor, anoten los artículos 8 y 16 del Código Procesal Civil, del Código Civil, los artículos 44 y 45 del Código Procesal Civil y Mercantil, porque estos 4 artículos prácticamente son la base del artículo 323, ¿sí? Disculpe, ¿podría repetir los artículos que dijo, por favor? Sí, claro. Aquí anoten los artículos 8 y 16 del Código Civil y los artículos 44 y 45 del Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, ya para terminar, solo veamos este artículo. Establece, las partes pueden comparecer y gestionar personalmente o por mandatario judicial. Esta parte la vamos a obviar, porque esto ya no es aplicable. Esta parte de aquí. Solo los abogados, los dirigentes sindicales, en la forma prevista en el código y los parientes dentro del grado de ley, circunstancias que acrediten ante el tribunal, podrán actuar como mandatarios judiciales. Aquí, por favor, los artículos 189, 190, 191, LOG. Y los que acaba de escribir ahorita pues, están relacionados con la parte que Con esta parte última. Aquí miren, con esta ok. parte última. Lo voy a poner Gracias. así para que lo entiendan mejor. Y aquí, por favor, se recuerdan, anoten los artículos 8, 16, Código Civil, y 44, 45, Código Procesal Civil y Mercantil. Segundo párrafo. Las personas jurídicas actuarán por medio de sus respectivos representantes previstos en la escritura constitutiva o en sus estatutos, pero si otorgar en su representación a otro, estos deben tener la calidad de abogados. Esto, de igual manera, se relaciona con los artículos 189 y 190.
Se exceptúan los casos de representación que se deriven de una disposición legal o de una resolución judicial en la que serán quienes corresponda conforme a las leyes respectivas o la resolución judicial. Todo mandatario o representante legal está obligado a acreditar su personería en la primera comparecencia o gestión. Esto está relacionado con el artículo 44 y 45 del Código Procesal Civil y Mercantil. Y con estos. Bueno, ya no se los pongo aquí para no confundirlos. Lean estos artículos y ahí van a entender de mejor manera todo esto. ¿Sí? Bueno. Entonces, nos quedan las reglas de la competencia de acuerdo con el Código de Trabajo y eso lo vemos en la siguiente clase el miércoles de la otra semana, porque la otra semana pues no los voy a ver. ¿Sí? Muy bien.